Culto a Chávez. En los últimos años de su vida, y sobre todo después de su muerte, Hugo Chávez fue objeto de adoración casi religiosa para el Estado venezolano y para los socialistas. Durante su vida, Chávez logró un amplio soporte debido en parte a su carisma y al uso de fondos provenientes del petróleo en ayuda a los pobres. Desde su muerte, sus seguidores, conocidos como chavistas, frecuentemente hablan de su muerte como una transición hacia la inmortalidad, generalmente dando a Chávez el nombre de comandante eterno. Entre sus seguidores, Chávez ha sido comparado con figuras santas, especialmente por su sucesor Nicolás Maduro. Sin embargo, adeptos al chavismo rechazan que haya un culto a su personalidad, afirmando que es más bien una continuación de sus idearios políticos y que lo toman más como un modelo a seguir que como a una figura venerable, citando incluso el rechazo del mismo Chávez a un concepto semejante. Según Tomás Estraca, de la Universidad Andrés Bello, el culto a la personalidad de Chávez comenzó luego del fallido golpe de Estado de 1992. Estraca explica que algunos venezolanos no veían ninguna solución a sus problemas más fundamentales, y vieron en Chávez un salvador, o el redentor de aquellos que ya no tenían esperanza. Desde el principio del primer gobierno de Chávez en 1999, el Estado sedujo al público venezolano con programas sociales. Los enfrentamientos que ocurrieron durante su presidencia, como el fallido golpe de Estado de 2002 en Venezuela, propulsaron la simpatía hacia Chávez entre sus seguidores. Al momento de su muerte en 2013, se especuló que las reacciones chavistas a su muerte podían ser comparadas con el dolor expresado en Corea del Norte por la muerte de Kim Jong-il. Carlos Bertorelli, director creativo de una empresa de mercadeo en Caracas, declaró que el gobierno bolivariano creó un culto a la personalidad alrededor de la figura de Chávez con el fin de mantener una presencia que da legitimidad al gobierno. Mientras que Larry Birns, el director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, declara que para muchos la postura casi religiosa tomada por el movimiento chavista, es más una cuestión estratégica que de fe. Según Associated Press, el legado de Chávez ha tomado un tinte religioso en Venezuela y es usual encontrar rosarios adornados con la cara de Chávez y santuarios con imágenes que le muestran con una cruz cristiana. En 2014, se criticó que los textos de educación oficiales describen a Chávez como un personaje mesiánico, como el libertador de Venezuela, y como el nuevo Dios. Durante un evento sobre diseño curricular para la formación socialista organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en septiembre de 2014, los participantes recitaron una versión modificada del Padre Nuestro. La versión modificada, recitada por María Uribe, delegada del Comité sobre Comunicaciones y Propaganda del PSUV en Táchira, decía lo siguiente. CNN informó que los cristianos en Venezuela se sintieron agraviados. Otras reacciones en Venezuela se expresaron en el diario venezolano La Verdad, en donde se comparó el acto como algo surgido de la mente de Joseph Goebbels, el padre de la propaganda nazi. La Iglesia Católica de Venezuela criticó la versión modificada en un comunicado firmado por los representantes de la organización, diciendo que la oración del Señor es intocable, y que quien recita la versión modificada estaría cometiendo el pecado de la idolatría. Baltasar Porras, obispo de Mérida, dijo que este tipo de acciones no es nada nuevo, puesto que en los años posteriores a la revolución bolivariana, el gobierno venezolano ha querido atornillar los principios y valores de la revolución, imponiendo una especie de religión laica. Las respuestas de los chavistas no se hicieron esperar, y con completo descaro justificaron su idolatría y fanatismo pseudo-religioso. María Uribe, quien recitó la oración, afirmó que la misma tenía el propósito de reflejar lo que significa ser como Chávez, a quien considera un ejemplo de solidaridad, amor, compromiso, humanidad y honradez. El tirano Maduro rechazó la respuesta de la Iglesia Católica diciendo que intentaban implementar una nueva Inquisición. También animó a los ciudadanos a recitar lo que llamó un poema para seguir los valores de Chávez. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también criticó a la Iglesia Católica diciendo que tendrían que preocuparse de asuntos más importantes.
Uta Toffern, directora de la sección para Latinoamérica de Deutsche Welle, respondido a esta acción, indicando que el movimiento bolivariano parece tomar una tendencia de pasar de un movimiento político hacia un fanatismo de culto, agregando que, siendo alemana, temía que los dirigentes bolivarianos usaran de forma consciente símbolos e instrumentos religiosos, aprovechándose de las necesidades espirituales de las personas, de forma similar a la usada durante las dictaduras alemanas. Según un reporte de 2014 titulado Rostros y rastros de un líder Hugo Chávez, Memoria de un pueblo, publicado por el Centro Nacional de Historia Venezuela, la campaña publicitaria, Los ojos de Chávez, representa una mirada vigilante y protectora y presenta un sentimiento de transparencia o confianza relacionado con la frase, mírame a los ojos cuando estoy hablando. Igualmente, se indica que dado que Chávez ya no está físicamente, los ojos representan para los seguidores del gobierno bolivariano un Chávez omnipresente, recordando a los votantes su compromiso ideológico. Otros opinan que los ojos de Chávez infunden un sentimiento de que está siempre mirándote, que ha sido comparado con la figura orwelliana del Gran Hermano. En 2010, el entonces presidente Hugo Chávez emitió un decreto prohibiendo el uso del nombre del presidente en obras públicas. Sin embargo, luego de su muerte, han proliferado las obras en su honor. Plaza Hugo Chávez en Caracas, en los estados Barinas, Bolívar, Lara, Monagas y Sucre. Además, financiada por el gobierno venezolano, hay una Plaza Hugo Chávez en Haití. Complejo Petroquímico Hugo Chávez, inaugurado el 18 de noviembre de 2014. Complejo Deportivo Hugo Chávez, inaugurado en diciembre de 2015. Complejo Alfarero Hugo Chávez construido en 2003 en el estado Bolívar. Urbanismo Hugo Chávez en Montalbán, Caracas. Complejo Urbanístico Hugo Rafael Chávez Frías en la avenida Simón Bolívar de San Juan de los Morros. Urbanismo Hugo Rafael Chávez Frías en el estado Vargas. Terminal Internacional Comandante Supremo Hugo Chávez en Aragua. Aeropuerto Internacional Hugo Chávez en Barinas. Aeropuerto Internacional Hugo Chávez en Haití, que no es más que el antiguo Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, cuya renovación fue financiada por el gobierno venezolano. Además, por ley, todos los edificios del Estado deben poseer, de manera visible, los cuadros de Bolívar en 3D, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La oposición venezolana es socialista. En Venezuela no existe la derecha. La Mesa de la Unidad Democrática fue un bloque o coalición conformado por varios partidos políticos opositores al chavismo. Desde hace más de una década, la MUD ha sido el representante político número uno de los ciudadanos hartos del socialismo. Sin embargo, la MUD también es socialista. Esto es fácil de comprobar si investigamos el historial de los partidos políticos y de los personajes que lo conforman. Hablemos primero de los partidos. Las ideologías de los mismos van desde socialismo democrático, progresismo, socialcristianismo y principalmente socialdemocracia. Tenemos a los clásicos Acción Democrática y COPEI, los partidos que dominaron a Venezuela de manera bipartidista desde la caída de Marcos Pérez Jiménez. Acción Democrática fue fundado en la década de 1940 como un partido de izquierda. Con el tiempo se volvería más moderado hasta ser considerado socialdemócrata. Además, y lo que a mi parecer es lo más grave, Acción Democrática es miembro de la Internacional Socialista. ¿Y qué es la Internacional Socialista? Como su nombre lo indica, es una organización internacional conformada por partidos de izquierda. COPEI es un partido social cristiano. No se dejen engañar por su nombre, porque de cristianos tienen poco y nada, siguiendo la misma línea de Acción Democrática. Convergencia es un partido demócrata cristiano, fundado por Rafael Caldera, junto a otras personas disidentes de COPEI. Caldera fue electo presidente de Venezuela en 1993, y 2 años después, le concedió el indulto a Hugo Chávez, quien se encontraba en la cárcel por haber encabezado el levantamiento militar de 1992. Si vemos el resto de partidos, algunos son abiertamente socialistas, como Bandera Roja y Movimiento al Socialismo.
Los únicos partidos que realmente se pueden calificar de derechas son 20 Venezuela y Unidad Visión Venezuela, los cuales son liberales. Actualmente la Mesa de la Unidad Democrática desapareció, siendo reemplazada por el Frente Amplio Venezuela Libre, y los partidos que la integran no son mejores, precisamente. Entre estos, se encuentra el Partido Voluntad Popular, fundado y dirigido por Leopoldo López. Además, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, fue miembro de este partido hasta principios del 2021. Por muy increíble que suene, Voluntad Popular es miembro de la Internacional Socialista. A estas alturas, solo las personas más fanáticas pueden afirmar que Guaidó es de derechas. Guaidó no quiere combatir a la dictadura de Maduro. Insiste en entablar un diálogo que a la larga solo sirve para dar oxígeno al régimen, convoca marchas inútiles y roba el dinero que recibe de Estados Unidos, y encima es cercano a una organización socialista. Enrique Capriles Radonsky. En la campaña presidencial del año 2012, Capriles ironizó que si Chávez era un socialista, entonces él era un marxista. ¿En serio? Capriles aplicó la clásica, ¿no era verdadero socialismo? Henry Ramos Ayub. No olvidemos que fue fiel defensor de Blanca Ibáñez, una de las mayores ladronas de la historia de Venezuela, y desde el año 2012, es vicepresidente de la Internacional Socialista. Leopoldo López. Su partido, Voluntad Popular, es miembro de la Internacional Socialista. Cuando Leopoldo huyó del país en 2020, se hospedó en España, país gobernado por el Partido Socialista Obrero Español, y se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien por cierto, tiene una buena relación con la dictadura cubana. Curioso, ¿no lo creen? ¿Por qué Leopoldo no fue a Estados Unidos con el presidente Donald Trump? ¿Por qué no fue a Brasil con el presidente Jair Bolsonaro? Llama mucho la atención. Expulsión de judíos. Durante la época virreinal, estuvo prohibida la permanencia de personas de fe judía en el Imperio Español. Además, aquellos católicos sospechosos de ser judaizantes, eran perseguidos por la Inquisición, como se detalla en la historia del médico Francisco Maldonado da Silva, quemado vivo por dicho tribunal en Lima. Con anterioridad a la Guerra de Independencia, los sefardíes de Curazao practicaban el contrabando ya que la corona española les tenían prohibido establecerse y comerciar con la Capitanía General de Venezuela, por lo que sus simpatías siempre fueron antirrealistas. Por esta razón, en la Guerra de Independencia, la comunidad judía curazoleña apoyó a Simón Bolívar, quien en 1814, ante el arrollador avance de los españoles, envió a sus hermanas, María Antonia y Juana, a casa del pudiente sefardita de la isla, Mordechai Ricardo. Al decretar Bolívar la libertad de cultos en 1821, los judíos de Curazao habían comenzado a emigrar a la ciudad de Coro, a petición de la Casa de Orange-Nassau, para que ayudaran a establecer el comercio formal entre el Reino de Holanda y Venezuela. Ya en 1831, los residentes de Coro protestaban el rápido avance económico de estos en la región. El gobierno conservador del general Páez amainó las protestas imponiendo un impuesto exclusivo a los importadores y mercaderes judíos, en 1832. En 1835, los comerciantes judíos comenzaron a quejarse de los impuestos, y el gobierno del presidente Vargas cambió el régimen tributario para que todos los extranjeros, y no solo ellos, pagaran el impuesto, 2 veces más alto que el correspondiente a los nacidos en Venezuela. A pesar de esto, los negocios judíos siguieron prosperando y la hostilidad siguió creciendo en la población a medida que se deterioraba la situación económica. Alrededor de los años 1840, el gobierno de Coro y la guarnición militar comenzaron a pedir préstamos libres de impuestos a la comunidad hebrea como avances sobre sus futuros tributos. Los préstamos pronto se convirtieron en contribuciones voluntarias.
Temeroso de un alzamiento en Coro, el gobierno del general José Tadeo Monagas en Caracas, ordenó a los extranjeros de Coro a no pagar las contribuciones que se les pedían. Los judíos hicieron como se les pidió, y el 30 de enero de 1855, las tropas de Coro fueron dadas de baja cuando el comando militar fue incapaz de pagar la nómina. Al día siguiente, circuló un panfleto por Coro, preguntándose si es que no había suficientes negocios en la ciudad para pagar por el comando militar. Otros panfletos eran abiertas amenazas contra los extranjeros, preguntándose si estos no estaban temerosos de lo que esta situación podía acarrear. Y aún otro, dirigido específicamente contra los judíos, acusaba a la distorsionada avaricia de los judíos por la miseria y desesperanza del pueblo. En el panfleto se alegaba que muchas hijas de Coro, antes modelos de virtud, habían sido prostituidas por los judíos, y se exhortaba a que estos abandonaran la ciudad. 2 noches más tarde, según el rabino Isidoro Eisenberg, 30 hombres armados se apoderaron de las calles de Coro, disparando a las casas de los judíos, tumbando las puertas y saqueando las tiendas que pertenecían a ellos. Pero en vez de lograr el apoyo de los judíos nuevamente, los militares terminaron matando la gallina de los huevos de oro. El 10 de febrero de 1856, el último de los judíos abandonó Coro en un barco, enviado por el gobierno holandés de Curazao, para rescatar a sus ciudadanos. En un panfleto circulado ese día en Coro se informó a la población que con alegría vemos nuestra tierra libre de sus opresores. Los judíos han sido expulsados por el pueblo. El gobierno colonial de Curazao protestó fuertemente la expulsión porque dañaba el intercambio comercial, alegando los derechos que Venezuela debía a los extranjeros de acuerdo a los tratados internacionales. El Reino de Holanda exigió la compensación por las pérdidas económicas de los judíos y su retorno seguro a Coro, reclamando además la isla de Aves como suya. El gobierno venezolano desatendió tales peticiones, alegando que si los judíos se consideraban perjudicados, debían demandar en una corte venezolana. Ante esta actitud, los holandeses deciden bloquear el puerto de La Guaira con una flota de 3 buques de guerra, enviando además un ultimátum al gobierno venezolano para dar respuesta a sus peticiones sobre la soberanía de la isla de Aves, y negociar los términos de las supuestas indemnizaciones a los judíos expulsados de Coro. El 23 de marzo de 1856 se firmó un protocolo entre el gobierno de Venezuela, el cónsul holandés y el cónsul británico, Richard Bingham, que retiró el ultimátum presentado por Holanda, y los navíos de guerra abandonaron aguas venezolanas. También estableció un período de 3 meses, para llegar a un arreglo entre Holanda y Venezuela, y de no suceder, llevar las negociaciones al Tribunal Internacional de La Haya, en Holanda. La lucha diplomática continuó, hasta que 2 militares venezolanos confesaron haber escrito los panfletos incendiarios y antisemíticos en 1855. El general Rodolfo Calderón, señalado como uno de los principales cabecillas de los motines antisemitas, fue reducido a prisión entre mayo y agosto de 1855. En su defensa, Calderón alegó que si bien era el autor de varios pasquines donde figuraba la exhortación de mueran los judíos, ello era justificable por la libertad de expresión que existe en el país. Finalmente, el apoyo que le brinda en ese sentido, el general Juan Crisóstomo Falcón, indirectamente involucrado en los acontecimientos, permite su puesta en libertad y absuelto de todos los cargos en su contra. Finalmente, con el apoyo de los consulados de Inglaterra y Estados Unidos, se llegó a un acuerdo con el gobierno de Venezuela en agosto de 1857. El 6 de mayo de 1858 el gobierno aceptó pagar los daños y garantizar el retorno de los judíos exiliados, por lo que ese mismo día un nuevo panfleto circuló en Coro diciendo que, el pueblo de Coro no quiere a los judíos. Fuera, váyanse como perros. Y si no se marchan pronto los samuros, van a disfrutar con sus cuerpos. Igual algunos judíos volvieron bajo la escolta del nuevo gobernador militar, aunque menos que los que se fueron, y hoy día muchos de ellos se quedaron, y yacen en el cementerio judío de Coro, monumento nacional desde marzo de 2004, siendo el más antiguo aún en uso en América del Sur. En junio de 1902 ocurrió otro episodio de antisemitismo en Coro durante el gobierno del general Cipriano Castro. Los judíos buscaron asilo en Curazao, el cual fue otorgado por el gobernador de la isla, J.O. de John Van Wyck, quien envió el buque de guerra HNMLS con regentes a protegerlos. De regreso a Curazao el buque trajo 80 mujeres y niños a bordo. En julio de ese mismo año, el mismo barco fue enviado a la vela de Coro por el resto de los judíos, y tan solo unos pocos se quedaron allí para proteger las propiedades de los exiliados.
Inglaterra intentó invadir Venezuela. La Guerra del Asiento fue un conflicto bélico que duró de 1739 a 1748, en el que se enfrentaron las flotas y tropas del Reino de Gran Bretaña y del Imperio Español, principalmente en el área del Caribe. Por el volumen de los medios utilizados por ambas partes, por la enormidad del escenario geográfico en el que se desarrolló, y por la magnitud de los planes estratégicos de España y Gran Bretaña, la Guerra del Asiento puede considerarse como una verdadera guerra moderna. Venezuela, en ese entonces conocida como la Capitanía General de Venezuela, estuvo involucrada en este conflicto, siendo una fuente de abastecimiento para las tropas españolas, y por consecuencia, un objetivo a invadir por parte de Gran Bretaña. La Batalla de La Guaira tuvo lugar el 2 de marzo de 1743 en aguas del Mar Caribe, frente a la costa de La Guaira, actual territorio de Venezuela. La Guaira era un puerto perteneciente a la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cuyos barcos mantuvieron durante la Guerra del Asiento una estrecha colaboración con la Armada Española, transportando armas, soldados, provisiones y munición desde España a los reinos de ultramar. Lograr la destrucción de este asentamiento sería un duro golpe, tanto para la Compañía Guipuzcoana como para el Imperio Español. Con este objetivo, el almirantazgo británico envió una flota bajo el mando del comodoro Charles Knowles. La expedición terminó siendo un gran fracaso. Más de 600 hombres murieron, entre ellos el capitán del HMS Burford, y muchos de sus barcos se perdieron o fueron seriamente dañados, lo que le impidió a Knowles continuar con un ataque más efectivo a Puerto Cabello, según tenía previsto, hasta que no reparó y reabasteció sus naves. La batalla de Puerto Cabello fue un ataque de fuerzas británicas contra la ciudad de Puerto Cabello, ocurrido el 16 de abril de 1743. La batalla concluyó con una decisiva victoria española. Tras el fracaso de Charles Knowles, en su intento de conquistar el puerto de La Guaira, puso su punto de mira en Puerto Cabello, donde esperaba encontrar una menor resistencia. Puerto Cabello era, junto con La Guaira, otro importante centro logístico para la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Sin embargo, volvió a ser derrotado. Después de sufrir más de 100 bajas en su última y desesperada apuesta, más otro centenar en los intentos previos, Knowles ordenó el 7 de mayo a su navío más dañado que pusiera rumbo a Burburata, mientras él se quedaba en las cercanías de Puerto Cabello con un buque, intentando bombardeos aislados en el interior del puerto, sin resultado alguno. Hubo conversaciones e intercambio de prisioneros entre españoles y británicos, y a los ingleses se les permitió abastecerse de agua dulce en la desembocadura del río Burburata. Finalmente, Knowles y el resto de su flota abandonaron Puerto Cabello entre los días 11 y 13 de mayo poniendo rumbo a Jamaica. Bloqueo naval 1902-1903. El bloqueo a las costas venezolanas fue un incidente diplomático entre fines de 1902 y principios de 1903, en que las marinas de guerra del Imperio Británico, el Imperio Alemán y el Reino de Italia franquearon las costas y puertos de Venezuela, exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas por el gobierno a las compañías de sus connacionales. El bloqueo naval tuvo su fin con el Protocolo de Washington, el cual fue firmado en esa ciudad, el 13 de febrero de 1903, ya que Estados Unidos actuó como mediador al ser un partido neutral en la situación. En este protocolo, se acordó que Venezuela pagaría a plazos sus deudas con el 30% de sus ingresos de aduana. Desde la muerte de Joaquín Crespo en la Mata Carmelera en 1898, Venezuela se había visto privada repentinamente de quien, hasta ese momento, había sido el regidor de la vida política nacional, dejando con su muerte, un vacío de poder que produjo una nueva lucha entre caudillos regionales sobre la sucesión presidencial. Los primeros en alzarse fueron los generales José Manuel Hernández, conocido como el Mocho Hernández, y Ramón Guerra. Sin embargo, fue Cipriano Castro quien se hizo con el poder al triunfar su revolución liberal restauradora.
Al poco tiempo de iniciar su gobierno, Castro se encuentra en pugna con los viejos caudillos, que también aspiraban a la presidencia nacional, y a su vez, se enemista con las grandes compañías transnacionales por sus drásticas medidas económicas. Una de esas compañías, la New York y Bermúdez Company, financia la rebelión de los caudillos, que habían sido vejados y apartados de la vida política por Castro. Esta rebelión, llamada por sus organizadores como la Revolución Libertadora, se convirtió en la guerra civil más sangrienta habida en el país desde la Guerra Federal. En el ámbito económico, se destaca la deuda externa contraída por la nación por la construcción de la red ferroviaria, en especial la del Gran Ferrocarril de Venezuela, o Ferrocarril Alemán, por orden y concesión del presidente Antonio Guzmán Blanco, a Friedrich Alfred Krupp en 1887. Por otra parte, el mercado internacional del café estaba sometido a fuertes fluctuaciones, pero era el aromático venezolano, Coffea arábica, uno de los productos bandera de la economía local, que catapultó al país al segundo lugar entre los países exportadores, detrás del Brasil. El come gente, Dorángel Vargas. José Dorángel Vargas Gómez, nació el 14 de mayo de 1957 en Caño Zancudo, estado Táchira. Más conocido como Dorángel y el come gente, es un asesino en serie y caníbal venezolano. Creció en el seno de una familia de escasos recursos, los cuales se dedicaban sobre todo a la agricultura. Logró estudiar hasta el 6º grado de primaria, pero tras estar en prisión algunas veces por robo de ganado y gallinas por hambre, culminó en una vida como vagabundo. Desde entonces, ya llamaba la atención de otras personas sin hogar, que delinquían con él, pues prefería comer la carne cruda. A pesar de tener ciertos indicios extraños, nadie lo miraba más allá que algo extraño, pues era una persona sumamente amable y tranquila. En 1995, Antonio Guerrero, un vagabundo de la ciudad, llegó a la comandancia totalmente agitado, diciendo que otro vagabundo se había comido a una persona. Los policías, en vez de creerle, comenzaron a reír, pensando que el hombre estaba borracho o drogado. Sin embargo, volvió a denunciar que este vagabundo, que vivía debajo de un puente cerca de donde él pasaba la noche, se había comido a su compañero. Las autoridades, que decidieron asistir al sitio, no pudieron contener su sorpresa y asco ante la escena que encontraron. Un hombre de aspecto bonachón los saludaba de manera sonriente, mientras que estaba manchado de sangre y rodeado de manos y pies cercenados. Dorángel pasó a la fama casi de inmediato con el apodo que lo inmortalizó como el come gente. Según investigaciones, vivía debajo del puente junto a Cruz Moreno, quien pasó a ser su comida. A pesar de su accionar, el hombre parecía sumamente tranquilo e incluso hablaba con sus captores sobre las mejores recetas antropófagas. De igual manera, fue diagnosticado con un tipo de esquizofrenia, pasando a ser internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Perribeca, en Táchira. De manera inexplicable, tras 2 años internado en este lugar, fue dado de alta por buena conducta, saliendo en libertad incluso sin ningún tipo de cuidado o custodia. Lejos de ser un caso aislado, se convirtió, literalmente, en su pan de cada día. Dorángel vivía en una casa que improvisó en una granja abandonada en la ciudad de San Cristóbal. Era conocido entre los vecinos como alguien amable y tranquilo. Solía estar en su casa durante el día y pasar las tardes y noches recorriendo la ciudad, llevando una tubería consigo. Según sus mismas declaraciones, golpeaba a sus víctimas con este objeto hasta matarlos, los llevaba a su casa tal cual presa casada y ahí preparaba con ellos sus comidas. Parecido a alguien que elige la carga que llevará a casa, él seleccionaba a sus víctimas de manera muy específica a su paladar. Gustaba de comer hombres de entre 30 y 40 años de edad, quienes estuvieran en buena condición física, sobre todo ejercitándose. Nunca comió mujeres o niños. Preparaba caldos, carne asada, filetes, platillos variados e incluso se sabía que realizó parrilladas en las que invitó a otros vagabundos a su casa a comer o empanadas a sus vecinos, solo que ellos no sabían que estaban comiendo la carne de otras personas.
Tras varias desapariciones de personas en la zona, las autoridades cerraban cada vez más el círculo y realizaban ya investigaciones más extensas, hasta que lograron dar con los primeros restos de hasta 6 personas descuartizadas en un parque. Al principio, creyeron que se trataba del trabajo de alguna banda de narcotraficantes, carteles que eran comunes en esa zona, probablemente un ajuste de cuentas. Todo pudo haber terminado ahí, pero un policía recordó que tiempo atrás había escuchado del caso de un vagabundo que comió a un compañero suyo y que, al igual que lo encontrado en los rastrillajes, descartaba las manos y los pies. Iniciaron la búsqueda de Dorangel y más pronto que tarde, dieron con su casa improvisada, lugar que los agentes no olvidarán jamás. Según los investigadores, todo estaba acomodado de manera precisa: carne humana en sartenes, ollas, carne finamente cortada. En la basura, encontraron desechos, cabezas, manos y pies. Dorangel afirmaría después de ser capturado que solo comía partes con músculos, sobre todo muslos y gemelos. Aseguró que, al no contar con un método para poder refrigerar la carne, tuvo que matar más personas de lo previsto. Se pudieron confirmar un total de 10 víctimas por las cuales fue encontrado culpable en el año de 1999. Según sus propias declaraciones, comenzó a comer gente de manera regular desde 1997, aunque se especula que pudiera tener alrededor de 40 asesinatos. Dorangel pasó a la historia como uno de los asesinos más horrendos de la historia por el hecho del canibalismo. Sin embargo, nunca mostró signos violentos ni opuso resistencia alguna. Contrario a lo que se podría especular, se mostró cooperativo siempre con las autoridades y medios de comunicación y en más de una vez aseguró no sentir remordimiento por sus actos. De hecho, explicaba que lo había hecho por necesidad y prefería eso a seguir muriendo de hambre. En la actualidad, se encuentra encerrado en la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado de Táchira. Aunque es mentalmente imputable, Venezuela no cuenta con un sitio adecuado para encerrarlo, por lo que lo mantienen en prisión, lugar en el cual pasa sus días tranquilamente. Si bien no ha vuelto a probar carne humana, jamás ha dejado de asegurar que su sabor es inigualable y sin arrepentirse de lo que hizo. Las FARC en Venezuela. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocida por sus siglas, FARC, fue una organización terrorista que buscó instaurar el comunismo a través de la violencia, en Colombia. Desde su fundación en el año de 1964, mantuvieron una guerra de guerrillas contra el Estado colombiano, cometiendo miles de atrocidades por todo el territorio cafetero. Asesinatos, masacres, secuestros, extorsiones, narcotráfico, entre otros, fueron actos a los que se dedicó esta banda de criminales. Es un secreto a voces, que grupos de esta guerrilla, utilizaban el estado Apure, como su patio trasero, ya sea para refugiarse, o conseguir abastos, algo que fue mucho más evidente en la presidencia de Hugo Chávez. Las relaciones FARC-Chávez empezaron en el año 2000, cuando Raúl Reyes, comandante de las FARC, se reunió en secreto con el ejecutivo venezolano. Tras la Operación Fénix en 2008, que dio como resultado la muerte de Raúl Reyes, fueron encontrados computadores que pertenecieron al terrorista. En dichos ordenadores, había información y vídeos, donde, entre otras cosas, se señalaba a Hugo Chávez como un proveedor de armas y dinero para las FARC. El 8 de noviembre de 2007, se oficializó la relación en el Palacio de Miraflores. Chávez aprobó sin pestañear $300 millones. La mediación por los rehenes reforzó la alianza con Caracas. Chávez ofreció al grupo armado una participación en el negocio petrolero. Así lo cuenta el propio comandante, Iván Márquez, a sus compañeros del secretariado de las FARC en un correo electrónico, datado el 12 de noviembre de 2007. El mensaje está en uno de los ordenadores incautados a Raúl Reyes, número 2 de la guerrilla, muerto el pasado 1 de marzo de 2008, en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador. Aquella reunión en el Palacio de Miraflores, oficializó una relación que se había desarrollado desde el año 2000 con intermediarios, y se había concretado en el suministro puntual de armamento, a cambio del entrenamiento prestado por las FARC a miembros del Partido Comunista, y otros grupos afines al chavismo, en sus campamentos en suelo venezolano. Dos hombres muy cercanos a Chávez encabezaban hasta esa fecha los contactos.
el general Hugo Carvajal, jefe de la inteligencia militar, y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior. Los interlocutores de la guerrilla en Venezuela eran Iván Márquez y Rodrigo Granda, alias Ricardo. Así, en un correo del 4 de enero de 2007, Iván explica que el general Carvajal y el general Cliver Alcalá les van a hacer llegar la próxima semana bazucas de gran potencia, de los cuales 10 serán para Timochenko, otro comandante guerrillero en la zona fronteriza. El general Alcalá, además, iba a hacerse cargo del puerto de Maracaibo, una gran ventaja para el desembarque de carga. El envío se materializa días más tarde. Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 milímetros, 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1000 cargas, y que próximamente nos harán llegar otras más, escribe Iván el 20 de enero. El general Carvajal se ha comprometido a traer un ofertante de armas de Panamá, mientras que el general Alcalá les hace saber que los jefes de las brigadas fronterizas tienen toda la disposición para colaborar con ellos. Asediadas por la aviación colombiana, las FARC buscan misiles antiaéreos. En marzo de 2007, Timochenko escribe que sus amigos de la inteligencia venezolana les ofrecen piezas para construirlos, y garantizan el viaje para enviar a un propio al Medio Oriente, a realizar un curso en el manejo de cohetes. Los correos intercambiados entre los miembros del secretariado de las FARC, constituyen una bitácora de las relaciones con Venezuela, no exentas de roces. Sin embargo, la decisión del presidente de Colombia en ese entonces, Álvaro Uribe, de permitir la mediación de Hugo Chávez en la negociación de un acuerdo humanitario con la guerrilla, en agosto de 2007, tuvo un efecto que el mandatario colombiano no había calculado: el fortalecimiento de la alianza con la guerrilla. Chávez considera su papel de mediador como un asunto de proyección geopolítica de trascendencia, en palabras de su ministro del Interior. En efecto, un éxito en ese campo reforzaría su imagen internacional y nacional. En juego está el referéndum sobre la reforma constitucional, que perdió en diciembre de 2007, y su papel como líder continental. La guerrilla lo sabe y se aprovecha. Usa el canje como un paraguas para lograr con Chávez, no solo proyección internacional y su exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, sino fondos y armas para el plan estratégico, que no es otra cosa que la hoja de ruta para la toma del poder. En febrero de 2008, en el curso de una reunión secreta en Barinas, Chávez, que aparece ya en los correos con el seudónimo de Ángel, asegura que tiene listos los primeros 50 millones de dólares. Nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibimos una cuota de petróleo para comercializar en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad, escriben Iván y Ricardo. El gerente de PDVSA está presente. Chávez se muestra exultante. Les organiza una cita con autoridades de Bielorrusia para conseguir armamento en el mercado negro. Y ofrece pagar con fondos de PDVSA a los abogados de Simón Trinidad, comandante de las FARC juzgado en Estados Unidos por secuestro y narcotráfico. 20 días más tarde, el ejército colombiano ataca el campamento de Raúl Reyes. Venezuela no es soberana. Si entendemos soberanía como poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, entonces, Venezuela no es soberana. Esto es algo que se ve a simple vista. Desde que el chavismo llegó al poder, Venezuela se convirtió en colonia de estos 3 países, y a continuación, explicaré el porqué. Cuba. No es un secreto para nadie que Cuba es la cabeza del comunismo en Hispanoamérica, y es un hecho que todos los partidos políticos y guerrillas de izquierdas de nuestro continente tienen más o menos relación con la dictadura cubana, y el caso de Venezuela no es la excepción. Las relaciones entre la isla y nuestro país mejoraron, a tal grado de que se volvió en nuestro principal aliado en América. Venezuela donaba barriles de petróleo a Cuba, para que posteriormente pudiera venderlos, además de otros recursos para poder abastecerse. Rusia. Es uno de los países con los que más se endeudó Venezuela. Según un informe de febrero de 2017, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han firmado con Vladimir Putin unos 300 acuerdos de cooperación en los últimos 18 años. La deuda de Venezuela con Rusia asciende a unos $7.500 millones.
En el año 2016 la petrolera rusa Rosneft había firmado un préstamo de 1.500 millones con PDVSA. Venezuela reestructuró su deuda con Rusia en diciembre de 2017, un préstamo de gobierno a gobierno por un valor de 3.150 millones de dólares, que serían amortizados a su capital a partir de 2019, con cuotas anuales de 133 entre 2019 y 2022, y de 684 millones entre 2023 y 2026, con el pago de intereses de 217 millones para ayudar a pagar a algunos acreedores que lleva atrasados. China. Inicialmente en 2004, el gobierno de China aperturó a través del Banco de China un crédito de 2.000 millones para las empresas privadas. En noviembre de 2007, en medio de un creciente intercambio comercial, China y Venezuela crean el Fondo de Inversiones por 6.000 millones de dólares para proyectos conjuntos entre Venezuela y China. El Banco de Desarrollo de China aportará 4.000 millones de dólares y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela otros 2.000 millones de dólares. Para febrero de 2009 el fondo de inversión se duplicó a 12.000 millones de dólares. El 29 de marzo de 2009 la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial que dio inicio a una serie de modificaciones y permitió que el gobierno gestione un acelerado endeudamiento, permitiendo que la deuda externa se quintuplique en Venezuela en pocos años. El 21 de mayo de 2010, la Asamblea Nacional modificó la Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela con el fin de elevar el límite de deuda estatal a 8 veces su patrimonio, antes era de 3 veces, con la finalidad de darle capacidad para manejar el préstamo de China. A partir de ese año, Venezuela siguió percibiendo créditos de manera incontrolable, supuestamente, para realizar obras públicas, hasta que, finalmente, llegó a su situación actual. Y ahora surge la siguiente pregunta. Si el Estado venezolano está en quiebra, ¿cómo va a pagar sus deudas? Pues, haciendo concesiones por todo el territorio nacional, ya sea permitiendo que empresas rusas y chinas exploten pozos petroleros o minas, sin ningún tipo de control, como en el arco minero del Orinoco. FAES secuestraba menores. Las Fuerzas de Acciones Especiales, mejor conocido como FAES, es un comando perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, creado en abril de 2016. Rápidamente, adquirieron popularidad en el país, debido a su extrema violencia. Según el informe publicado en septiembre de 2020, por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la FAES, ha sido descrita como no profesional y carente de formación. El informe da testimonio de un anterior oficial militar venezolano. Las FAES son un grupo de delincuentes uniformados a disposición del gobierno, no una fuerza policial profesional. La misión afirma que las FAES se convirtieron rápidamente en la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64,5% de las muertes violentas que la misión examinó en 2019. A principios de ese mismo año, se corrió la noticia de que las FAES estaban secuestrando a jóvenes menores de edad que se encontraran en las calles, presumiblemente, para reclutarlos de manera forzada. En mi experiencia personal, durante esos días, mi mejor amiga, que sigue viviendo en Venezuela, me contó que tuvo que esconder a sus primos en su casa, por temor de que se los pudieran llevar. No sé si realmente las FAES secuestraron jóvenes para reclutarlos. Pero sabiendo que el Estado venezolano tiene poder absoluto sobre la población, no me extrañaría que haya sucedido semejante aberración. Machurucuto. Machurucuto es un pueblo ubicado en el municipio Pedro Gual del estado Miranda, en Venezuela. Se encuentra en la desembocadura del río Cupira. Su principal actividad económica es el turismo, debido a la gran belleza de sus playas de arena blanca. En el año de 1967, Machurucuto fue el epicentro de un enfrentamiento entre el ejército venezolano e invasores comunistas cubanos.
En enero de 1966 se había organizado la primera conferencia tricontinental de La Habana, en la cual participaron miembros del movimiento de izquierda revolucionaria de Venezuela, quienes, inspirados en el internacionalismo de la misma, solicitaron a Fidel Castro apoyo para la lucha armada en Venezuela, con el propósito de derrocar al presidente Raúl Leoni. De esta manera, el gobierno cubano financió y entrenó a los guerrilleros venezolanos durante más de un año, y, además, Castro sugirió la adición de 4 militares cubanos experimentados. Después de muchos preparativos y planes previos, la docena de guerrilleros desembarcó el 8 de mayo en las costas de Machurucuto, estado Miranda, en 2 embarcaciones. En el momento del desembarque, una embarcación se encalla en la costa, ahogando a uno de sus tripulantes. El resto de los guerrilleros desembarcaron en la costa abandonando ambas embarcaciones. El 9 de mayo un pescador regional descubre las embarcaciones abandonadas y notifica a las autoridades locales. El ejército y la Guardia Nacional venezolanas descubrieron y persiguieron a los guerrilleros la noche del 10 de mayo. La batalla siguió toda la noche hasta la madrugada del 11 de mayo, cuando las Fuerzas Armadas venezolanas dieron de baja a 8 de los guerrilleros y capturaron a 2. Uno de ellos logró escapar y fue reconocido como el venezolano Fernando Soto Rojas, quien posteriormente se incorporaría al frente guerrillero Antonio José de Sucre. No se conocen bajas del ejército venezolano. Poco después el gobierno de Venezuela dio una rueda de prensa denunciando una agresión cubana contra Venezuela, y mostrando a los 2 cubanos capturados, Manuel Gil Castellanos y Pedro Cabrera Torres. Cuba fue denunciada ante la Organización de los Estados Americanos por Venezuela. La isla no reconoció su acción, aunque la investigación de lo sucedido dio como resultado que las AK-47 en posesión de los guerrilleros poseían seriales de armas vendidas por la República Checa a Cuba. El gobierno de Venezuela rompió toda relación con Cuba luego de este incidente, para luego retomarla en el año de 1974. Años más tarde los sobrevivientes cubanos Raúl Menéndez Tomasevich y Ulises Rosales del Toro fueron condecorados como héroes de Cuba. Décadas después, Cuba logró invadir y conquistar a Venezuela. Esta vez, de manera pacífica.